Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Bienvenidos, amados hermanos, para que juntos nos deleitemos en un nuevo tiempo devocional. Hoy vamos a tratar con un tema que titula Cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en los Evangelios. Marcos capítulo 16, verso 16. Dice el Señor en su palabra: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, tiene una enseñanza para nosotros en base a este texto. El señor MacDonald preguntó a los habitantes de la isla de Santa Kilda: ¿cómo puede uno llegar a ser salvo? Un anciano contestó: arrepintiéndose, abandonando el pecado y convirtiéndose a Dios. Sí, dijo una mujer que había llegado a la madurez, pero haciendo eso con sincero corazón. Sí, añadió un tercero, pero no olvidándose de la oración. Un cuarto añadió: pero esa oración debe ser hecha de todo corazón. Un quinto dijo: sí, pero también debemos ser diligentes con guardar los mandamientos dados por el Señor. Habiendo dado cada uno su parecer, ellos habían compuesto un credo muy razonable. Y el grupo preguntó: ¿y usted qué piensa, señor MacDonald? Y él contestó: voy a limitarme únicamente al texto. Creer y ser bautizado no son asuntos de mérito que nos gloriemos en ellos. Son más bien dos actos tan sencillos que excluyen toda jactancia humana, y de esa forma la libre gracia se lleva la palma. Puede ser que el lector no sea salvo aún. ¿Cuál es el motivo? ¿Crees que el camino de la salvación, como lo presenta nuestro texto, es tal vez dudoso? ¿Cómo puede serlo cuando Dios ha empeñado su inerrante palabra en cuanto a su certeza? ¿Piensas que ese camino es demasiado fácil? ¿Por qué entonces no lo sigues? Su facilidad deja sin excusa a los que lo descuidan. Creer es simplemente confiar, depender, descansar en Cristo Jesús. Ser bautizado es someterse al rito al que se sometió el Señor Jesucristo en el Jordán, al cual se sometieron también los convertidos en el día de Pentecostés, y al que el carcelero obedeció la misma noche de su conversión. Los signos exteriores no salvan. Prestemos atención a esta frase, es muy importante. Los signos exteriores no salvan, pero simbolizan nuestra muerte, sepultura y resurrección con el Señor Jesucristo, no olvidándonos también de la cena del Señor. Estos elementos no deben ser descuidados. Lector, ¿crees en Jesús? Entonces, querido amigo, desecha tus temores, tú serás salvo. ¿Eres aún un incrédulo? Entonces, recuerda que hay solo una puerta para ti, y es Cristo Jesús. Y si no entras por ella, en tus pecados perecerás. Es lo que nos dice nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, en esta oportunidad. Amados hermanos, y hablando acerca de la fe, me gustaría citar un comentario que trae nuestro amado pastor Miguel Núñez en la Biblia de Estudio Temática. Y él dice lo siguiente hablando de la fe. Dice: la revelación de Dios es progresiva en las páginas del Nuevo Testamento. Aparece aquel a quien Dios nos llama a ser el objeto de nuestra fe, aquel a quien apuntan todas las promesas y sombras anteriores. Aquí está refiriéndose a todo lo que el Antiguo Testamento enseña o apunta. Esas son las sombras anteriores que apuntaban a la persona del Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos comienza con un llamado de Jesús a creer el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas de la venida del Rey Salvador. Marcos capítulo 1 versículos 14-15.
En los evangelios vemos a Jesús revelándose como el Mesías esperado para su pueblo. Lucas capítulo 4 versículos 14 al 22. Él iba por los pueblos enseñando, sanando enfermos y liberando a aquellos atados por demonios para que creyeran en Él y en su obra. Lucas capítulo 5 verso 15. Jesús busca que la gente tuviera fe en Él y en que Él podía salvarlos de sus sufrimientos. A la vez cuestionaba a la gente y aun a sus discípulos porque no creían en Él ni tenían fe en Dios. Y luego dice también lo siguiente: finalmente, todos los evangelios llaman a sus lectores a creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey prometido para su pueblo, quien vino y murió en una cruz por los pecados de su pueblo y resucitó al tercer día y regresará a juzgar al mundo. Como podemos ver, amados hermanos, la Biblia nos enseña en muchas páginas del Nuevo Testamento, sobre todo claramente, explícitamente, que nuestra salvación es únicamente por medio de la fe. ¿Recuerdan este texto muy famoso? Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra tan sencilla como creer, esta palabra tan sencilla como fe, es muy importante y muy crucial para cada uno de nosotros, para los cristianos, porque para nosotros es un gozo poder tener fe en la persona del Señor Jesucristo. Debemos tener muy claro, la fe en sí mismo no salva. La fe tiene que estar depositada en la persona del Señor Jesucristo, única y exclusivamente en Cristo. No podemos nosotros descansar en nuestra obediencia, no podemos nosotros descansar en nuestras buenas obras, no podemos descansar en nada que tenga que ver apartado o fuera o añadido a la persona del Señor Jesucristo. Nuestra fe, nuestra salvación es únicamente por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Si nosotros creemos en la persona del Señor Jesucristo, si nosotros creemos en su obra, como dice el texto, entonces nosotros somos salvos. Debemos creer que el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Debemos también creer que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día para nuestra justificación y que Él vendrá por segunda vez. Como dice ¿verdad? Este comentario dice que Él regresará por segunda vez a juzgar al mundo. Al mundo incrédulo Dios lo juzgará porque en sus pecados perecerán. Mas a los que hemos creído en Él, nosotros gozaremos de salvación, de vida eterna. Y un día cuando estemos en su presencia, el Señor, por su sola gracia, nos dará galardones, nos dará recompensas, cosas que no merecemos. Pero el Señor, como es rico en misericordia, como Él es grande y bondadoso, dice conforme a su palabra que Él tiene galardones para todos y cada uno de nosotros si de verdad creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que, amada iglesia del Señor Jesucristo, reflexionemos en esta mañana en lo que el Señor ha traído a nuestros corazones. Me gustaría también invitarles a que compartan este material, este tiempo devocional con otras vidas y que juntos podamos ser un canal de bendición para otras vidas. También me gustaría invitarles el día de mañana para que juntos podamos deleitarnos y que podamos participar de un nuevo tiempo devocional. Amadas vidas, que tengan un precioso día y si nuestro Padre así lo permite, pues ya mañana nos vemos nuevamente. Bendiciones a todos y buenos días.